Buenos días, hoy es miércoles 6 de mayo. Después de ver un poco las dudas que teníais sobre cómo hacíamos derivadas, mejor dicho, de funciones que estuvieran compuestas y todo eso, lo que vamos a hacer entre hoy y mañana es ver para qué nos sirve esto de calcular las derivadas de las funciones. La primera de las aplicaciones es para el estudio de las funciones, en concreto para saber su crecimiento y también los intervalos de curvatura de dicha función. Aquí tengo que puntualizar que me voy a centrar en lo primero, en lo de estudiar el crecimiento de la función, porque bueno, pues con el tiempo que tenemos, lo de la curvatura os lo voy a nombrar un poco para que tengáis una idea, pero me voy a centrar en el crecimiento. La estrategia es muy similar, como veremos, y mañana nos meteremos con los problemas de optimización. Además, por si acaso no lo visteis, esta portada es de un vídeo que subí ayer por la tarde después de la videoconferencia, que bueno, me di cuenta de que había hecho mal una derivada y, en fin, no era plan. Tanto hoy como mañana en los vídeos, al principio lo que voy a hacer es resolver alguna derivada más. En esta tengo 3, en la de mañana creo que 2, para ir practicando un poquito más. Y en los ejercicios propuestos de estos 2 vídeos os voy a dejar no solo problemas de la parte nueva que veamos, sino también alguna derivada más para practicar. Y todas esas las corregiremos, o sea, todo eso lo corregiremos el viernes a las 6 de la tarde, en esa clase que acordamos. Venga, vamos entonces a hacer la derivada de esta función. Tenemos varias funciones compuestas, me refiero, lo primero que vemos es que hay una suma de esto más esto. Como el segundo término es un 2, es una constante, prácticamente es como si solamente tuviéramos que derivar esto. Vale, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Como el término 2 al derivarlo se me hace 0, pues básicamente lo que tengo que derivar es x por el neperiano de x más 1. Y ahí, que tengo un producto. Ese producto tiene su propia regla para hacer la derivada y dentro de uno de esos productos resulta que tengo una suma de funciones que tiene aquí un logaritmo neperiano. Por lo tanto, para hacer la derivada de esta función de aquí tengo que hacer la derivada, o sea, es un producto, entonces es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Derivada del primero es 1, con lo que no lo pongo. El segundo sin derivar es el neperiano de x más 1, por si acaso entre paréntesis, pero bueno, sobra. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora, ¿cuál es la derivada de esto de aquí? Neperiano de x más 1. Pues tengo que hacer la derivada del neperiano de x, que es 1 partido por x, y la derivada de ese más 1 es un 0. Entonces, en realidad este paréntesis lo puedo quitar y me queda esto. X por 1 partido por x se nos anulan las x, se nos simplifican, nos quedaría más 1, con lo que esto sería neperiano de x más 2. El segundo ejercicio tiene de nuevo una resta, en este caso de funciones. Entonces tengo esta función menos esta función. La derivada de una resta es la resta de las derivadas. Por lo tanto, tendré que calcular cuál es la derivada de esto y luego restarle, ya está Tiza soñando, y luego restarle la derivada de esto otro. Y aquí, en cada uno de estos términos, si os dais cuenta que tenemos, bueno, una constante que me va a dar igual, pero tengo un producto de funciones y además esta, por ejemplo, es una raíz. Bien, vamos allá. F' de x sería, vamos a empezar haciendo la derivada de este término. La derivada de ese término es 3, que como es una constante se queda ahí esperando, por. Y ahora tengo que hacer la derivada de este producto. ¿Cómo es la derivada del producto? No es una regla de la cadena, de momento es... tiene su propia norma, ¿sí? Con lo que veíamos ayer en el vídeo de corrección de, oye, es que la derivada de un cociente ya tiene, digamos que la regla de la cadena incorporada. Pues esto es parecido. El primero, derivada del primero, derivada de x es 1, lo pongo, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de raíz cuadrada de x? 1 partido 2 raíz de x. Ahí tengo la derivada de ese producto. Y ahora, esto
es la derivada de esto. Y ahora tengo que hacer menos, menos, porque tengo aquí este signo menos, ¿vale? Este es este. Tengo que hacer ahora, entonces, como decía, la derivada de este segundo término. S2 es una constante que queda multiplicando a lo que venga. Lo que en realidad voy a derivar es este producto, x al cuadrado por e a la x. La derivada de un producto es la derivada del primero, 2x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, derivada de e a la x, e a la x. Y ya estaría, ¿vale? Podría operar, pero por agilizar lo dejo así para que lo veáis. Y el último, ahora tengo un cociente. La derivada del cociente, f' de x, voy a complicarlo un poco más. Le voy a poner aquí también una raíz cuadrada, ¿vale? Igual que en la que metí la pata ayer. Entonces, lo que tenemos es un cociente y dentro del denominador de ese cociente tengo una función polinómica. Bien, pues con eso es con lo que voy a tener que tener cuidado. Lo voy a poner mejor por aquí, para tener más sitio. La derivada del cociente es otra cociente, otra fracción, en la que mi denominador es el cuadrado del denominador que tenía inicialmente. Eso ya lo dejo ahí preparado. Y ahora, ¿qué nos viene en el numerador? Derivada del numerador inicial. Pues tengo que derivar 3x al cuadrado menos 3. Eso es 6x. Por el denominador sin derivar, raíz de x al cubo más 1, menos el numerador sin derivar, así, por la derivada del numerador. Por la derivada del denominador. Derivada de raíz de x al cubo más 1, tendríamos que es 1 dividido entre 2 raíz cuadrada de x al cubo más 1. Y ahora es cuando viene la regla de la cadena, que es que aquí, como tengo una composición de funciones en la que dentro de la raíz me aparece una función, ahora tengo que hacer la derivada de esa función. Entonces, todo esto que acabo de escribir es la derivada del cociente. Necesito multiplicarlo por la derivada de lo que está dentro de esa raíz cuadrada, por la derivada de x al cubo más 1, que es 3x al cuadrado, ¿vale? Esta es la derivada de x al cubo más 1, lo indico así, para que veáis lo que era. Y luego por ahí podría simplificar y todo eso, pero ya os digo, por agilizar lo dejo ahí. Bueno, la parte nueva. Las aplicaciones de la derivada os decía que eran dos, y la primera de ellas es el estudio de funciones, y en concreto saber cuando nos dan una ecuación, por ejemplo, como podría ser f de x igual a x al cubo menos 2x más 1, ese polinomio quiero saber en qué tramos crece, decrece, si tiene máximos, mínimos, y eso se hace con la derivada de dicha función, con la primera derivada. Nunca la había llamado primera derivada, y eso es porque un detalle que os quiero comentar hoy, aunque no nos meteremos mucho, la cuestión es que cuando calculamos derivadas de funciones podemos hacer derivadas sucesivas. La derivada de una función es otra función, ¿sí? ¿Recordáis que decía función derivada? Porque en realidad estos resultados de por aquí, cuando yo calculo las derivadas, son funciones, tienen una variable x. Bueno, pues yo puedo calcular derivadas sucesivas. La derivada primera, o sea, si yo tengo f de x y hago la derivada de dicha función, obtengo la derivada primera, f' de x. Pues si esa la derivo, obtengo la segunda derivada. Y si esta la derivo, obtengo la tercera derivada. Y así sucesivamente podría obtener la cuarta derivada. Se pone con números romanos. Esto es a lo que se le llama las derivadas sucesivas. Entonces no tiene más que simplemente ir derivando la función. Obtenemos la primera derivada, derivando esa primera derivada obtenemos la segunda derivada, derivando esa segunda derivada obtenemos la tercera, y así hasta que nos interese. Vale,
La cuestión es que esto de estudiar el crecimiento y decrecimiento de las funciones se hace con las primeras derivadas, con las que estamos calculando hasta ahora. ¿Vale? Se hace con estas. Utilizando f' de x podemos saber si la función crece o decrece. Y lo que no vamos a ver es que las segundas derivadas sirven para estudiar la curvatura, con un criterio muy similar al que os voy a explicar ahora, para saber si la función crece o decrece dependiendo del signo de la primera derivada en ese intervalo. Podríamos hacer exactamente lo mismo para saber la curvatura. Si la derivada segunda de la función es positiva, nos indica que la curvatura es convexa, y si la derivada segunda es negativa, nos indica que la función en ese intervalo es cóncava. Vale, pero como os digo, simplemente os lo nombro para que os suene cuando el año que viene lo veáis. En lo que nos vamos a centrar ahora es en esto, en utilizar la primera derivada para estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función y para obtener los máximos y mínimos. Supongamos que tenemos la función que tengo ahí representada. Olvidaos ahora del ejemplo que tengo escrito en azul, ¿vale? Fijaos solamente en esta función de aquí. Os decía que la derivada primera se relaciona, o sea, el valor de la derivada de la función en un punto, mejor dicho, por ejemplo en este punto, se relaciona con la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Por ejemplo, sería así. Si recordáis la ecuación de una recta, la ecuación explícita, ¿cómo es? Mx más n. Y esta m es la pendiente. Esa pendiente, cuando es positiva, resulta que esa recta es creciente. Y en cambio, cuando la pendiente es negativa, es porque la función, o sea, la recta es decreciente. En el ejemplo que acabo de dibujar, como está creciendo, esta recta tendría m mayor que 0. Y si nos fijamos, por ejemplo, en este otro punto, aquí la recta tangente a la función en dicho punto sería algo así, ¿vale? Como es decreciente, su pendiente sería negativa. Bueno, pero acabo de decir que el valor de la derivada de la función en un punto coincide con el valor de la pendiente de la recta tangente a la función en dicho punto. O lo que es lo mismo, yo aquí estoy escribiendo que m es mayor que 0 y que m es menor que 0, pero en realidad puedo escribir no m, sino f' de x, que aquí es mayor que 0, y f' de x menor que 0 cuando esa recta tangente es decreciente. Bueno, pues esto se relaciona, si ahora nos fijamos en cómo es la función en estos tramos, ¿no? Mi función es esta de aquí. Vale. En la primera recta tangente que yo representé, aquí la función, ¿qué está haciendo? La función está creciendo. Y esto de que crezca se relaciona con un valor de la derivada positivo. Y en cambio, si nos fijamos en el segundo punto y en la segunda recta tangente que representé, ahí, ¿qué está pasando con la función? Pues que aquí está decreciendo. Entonces podemos relacionar que cuando la función decrece, el valor de la derivada de dicha función en ese intervalo es negativo. ¿Vale? Entonces, tenemos nuestra función derivada. Queremos calcular cuánto vale esa función derivada en un valor de x. ¿Que nos da positiva la derivada? Vale, pues eso significa que nuestra función en ese punto es creciente. ¿Que nos da negativa? Resulta que es decreciente. Entonces ahí ya tenemos cuáles son los criterios para saber si la función crece o decrece. Lo veremos ahora con ejemplo, no os preocupéis. Y ahora yo os pregunto, si primero crece y luego decrece, en algún punto deja de crecer y empieza a decrecer. O sea, aquí está alcanzando un máximo. ¿Cómo sería la recta tangente en ese punto? Pues resulta que aquí la recta tangente sería una recta horizontal.
ni es creciente ni es decreciente. La recta tangente es horizontal. Por lo que aquí su pendiente es 0, o lo que es lo mismo, su derivada aquí es 0. Entonces, fijaos qué guay. Con la derivada de nuestra función podemos saber que si en un intervalo determinado el valor es positivo, ahí crece. Que si el valor es negativo, decrece. Y si en un punto es 0, o en un intervalo es 0, resulta que ahí la función ni crece ni decrece. Si es en un punto, pues será que es un máximo o un mínimo. Vale, para que lo visualicemos mejor. En este ejemplo que puse, vamos a calcular cuál sería su derivada. Es una función potencial, la derivada es 3x² menos 2. ¿Cómo sé si esto se corresponde con crecer o decrecer? En la práctica os digo, bueno, los máximos y mínimos lo que tienen es f de x igual a 0. De lo que se trata es de coger y calcular la derivada, igualarla a 0, sacar qué valores hacen que esa derivada se anule, y esos serán los máximos o mínimos, y después, una vez que tengamos ubicados los valores de x que hacen, o sea, ubicados los valores de x de los máximos o mínimos, veremos entre esos valores si la función crece o decrece, y entonces sacaremos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Lo que tendríamos que hacer entonces aquí es, a ver, voy a hacerme por aquí hueco. Tenemos que coger esto e igualarlo a 0. 3x² menos 2 igual a 0. Entonces, x sería más menos la raíz cuadrada de 2/3. Entonces resulta que nos salen dos valores de x. Uno de ellos, vamos a representarlo, a ver. Representamos nuestra recta real. Colocamos los valores de x que nos han salido aquí. Lo voy a escribir por aquí. Tenemos un primer valor, una primera raíz que es raíz de 2/3 y la otra menos raíz de 2/3. Entonces, ubico esos dos valores en la recta real. Aquí estaría, aquí, el menos raíz de 2/3 y aquí más raíz de 2/3. Esos puntos, que son los valores de x para los que nuestra derivada vale 0, esos dos puntos van a ser, uno va a ser un máximo, otro va a ser un mínimo. No sé todavía si son uno de ellos el máximo, otro de ellos el mínimo. ¿Cómo lo voy a determinar? Pues viendo por aquí, por el medio, en estos intervalos, cómo es la función, si crece o decrece. Entonces, lo que voy a tener que hacer es coger un valor, el valor más sencillo. A ver, me explico. O bien va a ser aquí creciente, aquí decreciente y aquí creciente, o al contrario, aquí decreciente, aquí creciente y aquí decreciente. Es decir, esto se alterna. Con tal de saber en uno de esos intervalos si crece o decrece, los otros es muy sencillo, porque solamente tengo que ir cambiando. ¿Por qué valor voy a intentar tirar? ¿Con qué valor lo voy a intentar calcular? Pues voy a coger el más sencillo, que será el 0. ¿Dónde está el 0? Pues está aquí colocado, ¿vale? Este es el 0. Entonces voy a ver cuánto vale mi derivada en este punto. En el punto 0, mi derivada, mirad, solamente tengo que coger esto y calcular cuánto vale ese 3x² menos 2 cuando la x vale 0. Es decir, que lo que tengo que hacer es 3 por 0² menos 2. Esto me da menos 2. Bien, entonces aquí ya sé que si en este punto vale menos 2, aquí lo que me importa es el signo. Resulta que entonces puedo decir que la primera derivada de mi función aquí en este intervalo, en el intervalo que va de menos raíz de 2/3 a más raíz de 2/3, pues esa derivada es negativa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la función decrece, ¿vale? Lo voy a poner aquí encima, aquí decrece. O sea, va para abajo. Pues ahora ya sé que alternando, pues el intervalo de antes tiene que ser creciente
Y si probáis a coger un valor que esté a la izquierda, o sea, que sea menor de menos raíz de 2/3, comprobaréis que os va a dar positivo. Y el otro intervalo ocurre lo mismo, que aquí mi función también va a crecer. Y esta derivada va a ser también positiva. ¿Vale? Entonces, el proceso. Calculo la derivada de mi función. La igualo a 0. Obtengo los valores de x que hacen que esa derivada sea 0, es decir, los máximos y mínimos. Posiciono esos máximos y mínimos en la recta real. Cojo un valor de x que esté en medio de esos intervalos, para el cual sea sencillo calcular cuánto vale la derivada. Me fijo en el signo de ese valor y dependiendo de si me sale negativo, que decrece, o positivo, que crece, pondré luego, alternando, si en los otros intervalos crece o decrece la función. Y ahora que ya sé eso, pues mirad, si esto, o sea, si el primer intervalo, que es este, es creciente y luego es decreciente, ¿qué pasa con este punto? Si crece y decrece, es un máximo, ¿vale? Este es un máximo. ¿Y qué pasa con este otro punto? Si decrece y crece, resulta que es un mínimo. Vale, entonces sacamos cuáles son los valores de x, pero luego el saber si va a ser un máximo o un mínimo lo sacamos a partir de haber determinado en los intervalos si la función crece o decrece. Otro ejemplo, venga, lo vamos a ver con un poquito más ordenado. Estudia la monotonía y los extremos relativos. Eso de la monotonía es decir si crece o decrece. Bien, empezamos calculando la derivada. F' de x será 6x al cuadrado menos 6x. Ahora, cogemos esto y lo igualamos a 0. 6x al cuadrado menos 6x igual a 0. Sacamos una x factor común. Bueno, y el 6 también lo podíamos sacar factor común, la verdad. Pero en fin, producto igualado a 0, entonces o bien el primero es 0 o bien el segundo es 0. Y de aquí nos sale que nuestro valor de x es 1. Entonces tenemos estos dos puntos. Vale, ya sabemos que en x igual a 0 y en x igual a 1 la función tiene un máximo y un mínimo. No sé cuál es cuál, pero eso sí que lo sé. Ponemos nuestra recta real, colocamos los dos valores. Este va a ser el 0 y este va a ser el 1. Ahora, cojo un punto que esté en alguno de esos intervalos que me parezca fácil de calcular. Por ejemplo, me voy a coger de por aquí el menos 1. Entonces, a ver aquí. ¿Cuánto es f' de menos 1? Tengo que coger esta expresión y ver cuánto vale cuando la x es menos 1. Pues 6 por menos 1 al cuadrado menos 6 por menos 1. Esto es 6 más 6. Es positivo. Me da igual que sea 12. El caso es que es positivo. Por lo tanto, en este intervalo, en este primer intervalo, mi función derivada es positiva, con lo cual aquí crece. Eso significa que en el siguiente decrece, o sea, aquí esto va a ser negativo, decrece y en el siguiente tiene que crecer. O sea, f' de x es positivo. Con lo cual, 0, ¿qué tiene que ser? Crece, decrece, un máximo. Y 1 tiene que ser un mínimo. Y ahora, ¿cómo se escribe esto bien? La manera correcta de dar este resultado sería... A ver, voy a poner esto por aquí. Lo que tendríamos que escribir entonces es f de x crece en... y escribimos el intervalo. Pues en menos infinito 0, cerrado, unión 1 más infinito. Decrece en 0,1.
Estoy diciendo cerrados, perdón, abiertos. Son paréntesis, ¿eh? Creo que dije cerrado, pero fue un lapsus verbal. Esos intervalos de crecimiento y decrecimiento, acordados, son abiertos. Y lo otro que tengo que decir es que tiene un máximo en x igual a 0 y un mínimo en x igual a 1. ¿Vale? Esto es lo que tendríamos que escribir como solución de nuestro ejercicio. Lo anterior es el desarrollo que nos permite llegar a esas conclusiones. Pero hay que escribirlo así, ¿vale? Los intervalos de crecimiento y decrecimiento y las coordenadas x de los máximos y mínimos. Y ahora, este que es un poquito distinto. La curva de ecuación y igual a x al cuadrado más bx más c pasa por el punto P, cuyas coordenadas son menos 2, 1, y alcanza un extremo relativo en x igual a menos 3. Determina los valores de b y c. Vale, los datos que nos dan aquí son de dos tipos. Por un lado, esto de que pasa por este punto, ¿qué significa? Significa que la función cuando la x es menos 2 vale 1, con lo cual la expresión de la función es esta. Pues si yo cojo y en lugar de x pongo menos 2, ese resultado me tiene que dar 1. ¿Vale? De las coordenadas de ese punto por el que pasa la función saco esa primera condición. Y ahora, la otra condición es esta, que tiene un extremo relativo en x igual a menos 3. Un extremo relativo es un máximo o mínimo. Y con eso, con ese dato me están diciendo que la derivada en menos 3 vale 0. Bueno, pues ¿cuál es nuestra función derivada? Nuestra función derivada es 2x más b. Pues esto, si unimos estos dos datos, significa que 2 por menos 3 más b me tiene que dar 0. Con lo cual, menos 6 más b me tiene que dar 0 y saco mi primer valor, o sea, mi valor de b, que es 6. Y ahora, una vez que tengo este dato, si cojo esta otra ecuación en la que tenía dos incógnitas, que eran b y c, ya puedo sacar mi valor de c. Entonces ahora vengo por aquí, 4 menos 2b más c igual a 1. B estoy diciendo que es 6. Vale, si no me fallan las cuentas, c nos da 9. Y entonces nuestra función f de x sería x al cuadrado más 6x más 9. Ese sería, pues nada, el resultado. Venga, ejercicios propuestos. Ya acabamos el vídeo. El primero, determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esa función f de x, tal. Bueno, y los máximos y mínimos. Si es que hay. Recordad que no tienen por qué haber ni máximos ni mínimos, o a lo mejor era uno de ellos solamente. Segundo ejercicio, determina el valor de c para que el mínimo de la función f de x igual a x al cuadrado más 2x más c sea igual a 8. Ojo, esto es que la función en ese valor el que sea valga 8. Vale, ese 8 no es el valor de x, es el valor de la coordenada y, de la función. Y luego el tercero es nada, que practiquéis haciendo esas dos derivadas. Un producto de e elevado a algo por un logaritmo decimal, para que recordéis cómo era la derivada de los logaritmos decimales, y después el otro es un cociente en el que hay un neperiano y una raíz cuadrada. Pues nada, ahí os quedan, los corregiremos el viernes, ya sabéis, y mañana nos vemos con otro vídeo más. Cuidaos mucho.